En el estudio de Spiro Kostov, El triunfo de Cristo, se analiza cómo la arquitectura cristiana temprana se convirtió en un medio esencial para expresar los fundamentos espirituales y teológicos de una nueva fe que emergía dentro del Imperio Romano. Tras la legalización del cristianismo en el siglo IV, los primeros templos cristianos adoptaron y transformaron estructuras del mundo clásico, especialmente la Basílica Romana, para adaptarlas a las nuevas necesidades litúrgicas y simbólicas de la comunidad creyente. Kostov destaca que esa transformación no fue solo formal, sino profundamente ideológica. La disposición del espacio, la orientación hacia el este, la jerarquía de los recintos y el uso de la luz adquirieron un valor espiritual. La arquitectura se convirtió en un lenguaje visual que narraba el triunfo de Cristo sobre la muerte y el paganismo y materializaba la idea de la salvación. El interior de las basílicas cristianas, luminoso, longitudinal y un punto focal en el altar, representaba el recorrido del alma hacia la rendición. Cada elemento arquitectónico funcionaba como un símbolo. El ábside evocaba el cielo, la nave central, el camino del creyente y la luz que penetraba desde lo alto la presencia divina. En este contexto, la arquitectura cristiana temprana no solo edificó templos, sino también un nuevo modo de pensar el espacio sagrado. Tal como señala Kostov, fue en estos edificios donde la fe encontró su forma tangible y la historia de la arquitectura occidental un nuevo punto de partida. En la lectura del triunfo de Cristo, Spiro Kostov explica cómo la arquitectura cristiana surge en un momento de grandes cambios, culturales y políticos. Ya no se trataba solo de construir edificios, sino de dar forma física a una nueva manera de entender el mundo. En este sentido, la arquitectura y el contexto histórico están totalmente conectados. Una no puede explicarse sin la otra. Un ejemplo claro es la Basílica Cristiana, que originalmente era un edificio civil romano usado para reuniones y asuntos públicos. Cuando el cristianismo empezó a expandirse, esta tipología fue reapropiada y transformada para el culto religioso. Esto muestra cómo el contexto influyó directamente en el objeto arquitectónico. Los cristianos no crearon una forma totalmente nueva, sino que reinterpretaron lo existente para adaptarlo a sus valores y creencias. Además, esa transformación también tenía un sentido simbólico. La basílica, con su forma alargada y su orientación hacia el altar, representaba el camino espiritual hacia lo divino. La arquitectura no solo servía para reunir a los fieles, sino que expresaba visualmente la nueva ideología cristiana, que ponía a la comunidad y la fe en el centro. El contexto político también fue clave. Con Constantino y el Edicto de Milán en el año 313, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a una religión reconocida. Esto se reflejó directamente en la arquitectura. Las basílicas comenzaron a construirse a gran escala y en lugares centrales, convirtiéndose en símbolos visibles del poder espiritual y político del imperio cristiano. En resumen, el vínculo entre el objeto arquitectónico y su contexto se evidencia en cómo la arquitectura cristiana no solo responde a las necesidades religiosas, sino que materializa los cambios sociales, culturales y de poder de la época. Cada basílica era en realidad una forma de comunicar la nueva identidad de una civilización que estaba naciendo. El capítulo El triunfo de Cristo nos muestra cómo la arquitectura reflejó un cambio profundo, el paso del imperio romano pagano al cristianismo triunfante, donde el arte y la construcción comenzaron a tener un nuevo propósito, no glorificar al hombre, sino a Dios. Tras siglos de persecución, el cristianismo encuentra su lugar no solo en la fe, sino también en la forma construida. La conversión de Constantino inició una nueva era espiritual y política, donde el poder imperial y la religión se unieron. La cruz reemplazó al águila romana como símbolo de autoridad. Las nuevas basílicas cristianas reemplazaron a los templos paganos. Ya no estaban dedicadas a un solo Dios, sino al encuentro de la comunidad. Su diseño era horizontal, amplio y luminoso, simbolizando apertura y unidad. El altar estaba situado al este, haciendo que la mirada de los espectadores se dirija hacia la entrada del sol, lo cual hacía referencia a una metáfora de Cristo resucitando.
Cada elemento arquitectónico tenía un significado. Los mosaicos dorados representaban el cielo, la luz, la presencia de Dios, y la cúpula unía la tierra con lo divino. Además, las paredes estaban llenas de dibujos que educaban al pueblo sobre la fe y el poder de Cristo. En Constantinopla, el esplendor cristiano llegó a su punto máximo. Obras como Santa Sofía y San Vital demostraron que la arquitectura podía expresar poder, fe y armonía celestial. En los templos, el emperador se presentaba como elegido por Dios, uniendo lo divino y lo político en un mismo espacio. La arquitectura cristiana se convirtió en un testimonio tangible de fe. No era solamente un lugar para rendir culto, sino una representación física del reino de los cielos. Cada edificio, cada mosaico, cada rayo de luz hablaban del triunfo del espíritu sobre la materia. Bueno, en conclusión, este capítulo, El triunfo de Cristo, no describe solamente un cambio religioso, sino que describe el nacimiento de un nuevo lenguaje cultural, donde la arquitectura se convierte en el medio donde el cielo encuentra su morada en la tierra.